Comentario Marcos, capítulo 5 y 6. Capítulo 5. Marcos nos presenta a tres personas que tienen una cosa en común. Todas se subieron a los pies de Jesús. Versículos 6, 15, 22 y 33. Un endemoniado, versículo 1 al 20. Mateo nos informa que dos endemoniados le salieron al encuentro a Jesús. Pero Marcos y Lucas enfocan en el más conocido, el hombre que quería ir con Jesús y ser su discípulo. La narración describe el horrible aprieto de estos hombres que se acercaron a Jesús y sin embargo, debido a los demonios, le temían. Versículos 6 y 7. Una legión romana podía tener casi 6.000 hombres. En ninguna parte de las Escrituras se explica ni la fisiología ni la psicología de la posesión demoníaca, pero sí deja en claro el poder superior del Salvador. Todo inconverso está controlado hasta cierto punto por Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Aunque a lo mejor en su vida no haya evidencia de las terribles cosas que se describen aquí. Versículo 3 al 5. Satanás es a la vez un ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y un león rugiente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Los demonios temían que Jesús les enviaría al abismo. Lucas capítulo 8, versículo 31. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y 2. Versículo 11. Capítulo 20, versículos 1 y 3. Lo que para ellos hubiera significado tormento eterno y el final de su libertad para servir a Satanás sobre la tierra. Sabían quién era Jesús y lo que podía hacerles. Algunas personas han criticado a Jesús por destruir 2.000 cerdos, pero sus acusaciones son insensatas. Jesús podía haber enviado a los demonios a cualquier parte, pero cuando decidió enviarlos a los cerdos, logró varios propósitos. Primero, demostró que los demonios eran reales y que la liberación fue genuina. Segundo, dio una prueba viva de que Satanás es un destructor. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 10. Y que para el diablo un cerdo es tan bueno como cualquier hombre. Si usted le rinde su vida a Satanás y al pecado, terminará viviendo y muriendo como un animal. ¿Qué advertencia fue esta para los que lo vieron? Pero al parecer no la captaron en su corazón, porque le pidieron a Jesús que se fuera de ellos. Como creador, Jesús posee todas las cosas. Salmos capítulo 50, verso 10, y puede disponer de ellas como le plazca. Por último, la destrucción de los cerdos reveló la condición espiritual de la gente de ese distrito. Preferían tener sus cerdos antes que al Salvador. El dinero era más importante que la sanidad de dos hombres o la salvación de sus almas. Uno de los hombres sanados apreció tanto lo que Jesús hizo que quiso ir con él y servirle, pero Jesús le envió a su casa para que contara a los gentiles de esa área. Es interesante que Jesús respondió a las
peticiones de los demonios y de los ciudadanos, pero no estuvo de acuerdo con la petición del hombre que quería ser su discípulo. Esto nos dice que antes de que usted salga para servir a Jesús en otras partes, asegúrese de que le ha servido fielmente en su casa. El principal de una sinagoga. Capítulo 5, versículo 21 al 23, versículo 35 a 43. Jairo mostró una gran valentía cuando vino a Jesús, porque muchos de los líderes religiosos ya estaban empeñados en destruirle, mas su amor por su hija moribunda le obligó a obviar sus prejuicios e ir a Jesús. El suelo está a nivel de los pies de Jesús, porque todos los que tienen cargas están allí. Jesús pudo haber sanado a la muchacha a distancia. Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Mateo capítulo 8, 5 al 13. Pero prefirió ir con el preocupado padre. El retraso que causó la mujer anónima quizás irritó a Jairo, porque cuando Jesús terminó de ayudarla, llegó la noticia de que la hija de Jairo había muerto. Los amigos de Jairo estaban seguros de que Jesús ya no podía hacer nada. Juan capítulo 11, versículo 37. Pero Él es el único que puede vencer la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Jesús animó a Jairo con: no temas, cree solamente. Versículo 36. Cuando todo parece desbaratarse a nuestro alrededor e incluso los amigos nos desaniman, todo lo que podemos hacer es aferrarnos por fe a las promesas de Dios. Pedro, Jacob y Juan fueron al parecer el círculo íntimo en el grupo de discípulos, porque Jesús les invitó solo a ellos a que participaran de 3 experiencias especiales con él: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y su oración en el Getsemaní. Cada una de estas experiencias le enseñó una lección sobre la muerte. Cristo es victorioso sobre la muerte, glorificado en la muerte y sometido a la muerte. Esta muchacha estaba muerta de verdad y los que se levantaban lo sabían. Pero para el creyente la muerte es solo sueño. El espíritu deja el cuerpo. Santiago capítulo 2, versículo 26. Y el cuerpo duerme. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. El espíritu no duerme, sino que la muerte se va con el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Vea la ternura y la acción pacífica de Jesús. Le dijo que le dieran algo de comer. Una mujer sufriente. Capítulo 5, versículo 24 al 34. La aflicción de esta mujer no solo le produjo incomodidad y desaliento, sino que le impedía adorar en el templo. Levítico capítulo 15, versículo 19. Y le costó todo lo que tenía, pues lo había gastado en remedios inútiles. Lucas, un médico, escribió que por ninguno había podido ser curada. Lucas capítulo 8, versículo 43. Marcos no fue tan cortés con los doctores, porque escribió que había sufrido mucho de muchos médicos. Versículo 26. Debemos admirar la fe de esta mujer,
porque se abrió paso en la densa multitud para poder llegar a Jesús. La gente le daría paso a un hombre importante como Jairo, pero ¿quién se apartaría para dejar pasar a una mujer necesitada? El texto griego del versículo 28 dice, porque ella decía continuamente, fue como si se animara a sí misma al abrirse paso hasta Jesús. Su fe fue recompensada. Pero Jesús no estaba dispuesto a que ella experimentara un milagro y no tuviera la oportunidad de dar gloria a Dios. Salmos 107, verso 2, verso 20 y 21. Con ternura la animó a que dijera lo que le había ocurrido y entonces la envió en paz. Versículo 34. Esto sugiere que experimentó mucho más que la sanidad física. Conoció a Jesús como su Señor y Salvador. Lucas capítulo 7, versículo 40 al 50. Su testimonio del poder de Cristo debe haber animado a Jairo a que estaba esperando, pero al parecer no captó el mensaje.